va a poder. ¿Listo? Bueno, buenos días a todos. Me voy a quitar el ratito para poder conversar bien con ustedes. Entonces, hoy día el objetivo es hablar sobre los elementos pedagógicos en la enseñanza del ajedrez. ¿Por qué? Justamente porque nuestro contexto ahora lo está demandando, ¿cierto? Ahora que el ajedrez está dentro de la currícula educativa, los colegios están participando en diferentes torneos, están realizando escolares a nivel departamental y nacional, entonces es importante nuestros primeros encuentros con el ajedrez y con los estudiantes. Bien, entonces me presento, yo soy Daniela Cordero, maestra internacional y actualmente soy la presidenta de la Asociación Departamental de Ajedrez Cochabamba. Bien, como les menciono, el primer encuentro va a ser la gran diferencia, a mi parecer, en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en un primer momento, tenemos que ver, notar qué edad tiene nuestro estudiante o nuestros estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Si son pequeñitos, si son adolescentes, si son jóvenes, el acercamiento va a cambiar, ¿no? La edad, como ustedes saben, hace una diferencia importante. Si son pequeños de, por ejemplo, 4 años, que ya pueden empezar a jugar ajedrez a los 4 años, incluso antes. He tenido estudiantes chiquititos de 3 años y se puede. Sin embargo, el acercamiento es diferente. La manera en la que vamos a enseñarle el nombre de las piezas, el movimiento, también va a ser un poco diferente. Va a interferir el desarrollo evolutivo de los niños, ¿no? Pronto vamos a ver la pieza del caballo, por ejemplo, que es una pieza que genera quizás algunos problemitas a edades tempranas, mientras que los adultos pueden comprender el movimiento del caballo sin ningún problema. Vamos a ver por qué, pero que quede ahí como latente. Bien, después necesitamos saber si vamos a tener un grupo bastante amplio o va a ser individual la clase, ¿cierto? Y al mismo tiempo las características de estos grupos. Si los grupos vienen ya conformados, por ejemplo, que ya tuvieron una clase antes, como en los colegios, ¿no? Son grupos de niños que ya se conocen de quizás toda la vida. O son grupos que están conociéndose en este momento, ¿no? Eso nos va a ayudar para planificar nuestras actividades para romper el hielo, por ejemplo, ¿no? Si son nuevitos y todos tienen que presentarse y conocerse, vamos a hacer otro tipo de actividades. O si son niños que ya se conocen, que ya tienen esa confianza entre ellos y que pueden conversar de manera dinámica entre ellos, también vamos a considerarlo, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, me pasó que los niños ya se conocían tanto que se conversaban entre ellos y había cierta interferencia en las clases, ¿no? Porque entre ellos charlaban o decían vamos al baño y todos querían ir al baño en grupo, todos querían ir de un lado a otro en grupo, ¿no? Entonces esos elementos hay que considerarlos también al momento de enfrentarnos a un nuevo grupo para nosotros. Bien, y la experiencia previa. Acá está muy importante conocer si estos niños ya sabían jugar de antes, si los papás les enseñaron, quién les enseñó, por cuánto tiempo, dónde aprendieron, ¿no? ¿Esto por qué? Porque van a venir con conocimientos previos, algunos nos van a ayudar y otros van a interferir, seguramente que sí. En el siguiente apartado vamos a hablar sobre los mitos y estos mitos son justamente los que interfieren en el proceso. Ahora, hay otros, claro, que nos van a ayudar a avanzar más rápido porque los chicos ya van a saber cómo se mueven las piezas, quizás saben el nombre de todas las piezas, saben que existe el enroque, saben que existe una que otra jugada de excepción, ¿cierto? Ahora, lo que suele no pasar es que los chicos no saben el valor de las piezas. Puede ser que sí, puede ser que no. En mi experiencia yo diría que no. Entonces, vamos complementando, ¿no? Si este grupo ya conoce de ajedrez, entonces es importante saber hasta qué nivel, ¿cierto? ¿Quién les enseñó? Y ya vamos a hablar por qué, quién les enseñó. Los objetivos.
los objetivos tanto de los chicos del grupo como nuestros, diría yo. Entonces, por lo general, llaman los papás y dicen, yo quiero clases con mi niño, con mi niña, y nos cuentan, ¿no?, los motivos por los que quieren las clases. A veces es porque tienen un torneo muy pronto y quieren que practiquen los chicos. Otras veces es porque simplemente lo que quieren es utilizar el ajedrez como una herramienta terapéutica que nos ayude a canalizar la energía, que nos ayude a promocionar, a desarrollar la atención, la memoria, la concentración e incluso el lenguaje, ¿no? En estos casos, claro, vamos a tener también un acercamiento diferente. Si la demanda es que queremos canalizar la energía, como les comento, entonces seguramente no vamos a ser quizás tan exigentes con las tareas que podríamos proporcionar a los estudiantes, porque no están en una urgencia para ir a enfrentarse a un torneo o campeonato de competencia, ¿cierto? Ahora, si es el caso, claro que sí, si nos estamos preparando para un torneo, vamos a considerar el nivel en el que está, por supuesto, y cuál es el torneo al que está yendo, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer quizás sea, si no conoce todavía de torneos de ajedrez presenciales, que es lo más común ahora, es que les vamos a enseñar el reloj. Y acá les he puesto los relojes que han pasado a lo largo del tiempo, ¿no? A veces, incluso hasta el momento, hay personas que me piden este tipo de reloj, que son los relojes analógicos. Ahora, estos, yo he crecido con estos. Bueno, tenemos muchísimo de estos relojes, sin embargo, ya no se usan porque no eran tan certeros, ¿no? Pasa que acá tiene una banderita, una especie de bandera, que cuando la aguja del reloj llega hasta a levantar la bandera, los últimos segundos, por el simple accionar del reloj, muchas veces se caía la bandera. Entonces la persona perdía por tiempo, por segundos de diferencia. Entonces eso ya no pasa con estos relojes que son los digitales. Aquí están. Ahora se utilizan de estos, que son la marca DGT, por lo general esos son los que utilizamos en la asociación. Estos tienen la modalidad de incremento de tiempo, entonces muchas veces lo que pasa es que ahora se juega a 1 hora y 30 minutos más 30 segundos por jugada. Estos relojes ya los tienen incluidos. Estos azules también son muy buenos, simplemente nos permiten modificar el ritmo y se puede utilizar también. Lo que no era posible con estos relojes analógicos, no existe el incremento de 30 segundos, 10 segundos, 2 segundos, no existe el incremento por jugada, ¿no? Es así. Bien, entonces lo principal para mí, si se están preparando para un torneo, ver el tema del reloj y la anotación también. El reloj porque los niños suelen pasar que no están acostumbrados, o no solo niños, también adultos. He presenciado torneos en los que adultos estaban enfrentando al reloj por primera vez y lo que pasa es que se olvidan de accionar su reloj. Entonces el tiempo pasa y la persona pierde por tiempo. Es algo que no queremos, ¿no? Entonces podemos irlos como acostumbrando al reloj. Ahora, si no tienen la posibilidad de utilizar ninguno de los relojes, pueden hacer uso también de la aplicación en celular. Se puede encontrar y al menos para estar pendientes y accionar el reloj al momento de jugar, ¿no? Bien, eso con los relojes. Ahora, la anotación también es importante enseñarles desde el principio, además que va a ser una herramienta importante para ustedes, especialmente los que son profesores de colegio, por ejemplo, ¿no? En muchos colegios no existe quizás una tele en cada curso o no existe data en cada curso, entonces a poder abastecer a 40 niños, a 35 niños al mismo tiempo y enseñarles la partida, simplemente con un tablero quizás, sería un poco complicado. Tal vez usando un tablero mural puede ser, ¿no? Pero el habla con la anotación algebraica nos va a ayudar muchísimo. ¿Bien? Ahora, para dictar, ¿no? Se puede dictar las jugadas
de manera verbal y los niños en su tablero pueden ir moviendo las jugadas. Entonces, de esa manera podemos llegar a más. Bien, entonces, si nos estamos enfrentando a un torneo, dijimos, estos elementos serían los más importantes, y por otro, conocer del chess results y de los pareos, ¿no? Cómo los pareos se van configurando, mostrarles a los niños que en el lado izquierdo están las blancas y en el lado derecho las negras. Todo esto no les estoy enseñando de todo tan detallado porque han habido muchos cursos, ¿cierto? Y también en internet ustedes ya han debido buscar, porque ya ha pasado un buen tiempo desde el momento en que nos dijeron va a haber mucho ajedrez en Cochabamba y en Bolivia. Entonces, como para ir abarcando más elementos también. Bueno, nuestros objetivos, ¿no? Nuestros objetivos los voy a profundizar más en el área de orientación emocional, porque desde mi perspectiva, el ajedrez inicialmente tendría que ir como un juego, como una diversión. ¿Para qué? Para lograr este acercamiento de los niños que sea un poco más divertido, alegre, que les guste y que por sí solos vayan a buscar el ajedrez y que no termine siendo quizás una obligación. Sin embargo, claro, nos vamos a adaptar a la situación y el nivel en el que están los chicos. Si yo me estoy encontrando con un ajedrecista de competencia que tiene torneo nacional o internacional en unos meses, seguramente que vamos a también tener objetivos académicos más importantes, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto a los mitos, creo que este es el tema que me gusta más porque he visto a lo largo del tiempo que estos mitos van a terminar siendo una especie de interrupción quizás en nuestro proceso, pero al mismo tiempo un ancla de aprendizaje. Vamos a ver por qué. Esta pieza, la que está al lado izquierdo, yo estoy marcando ahí con el mouse. Si yo les pregunto a un grupo, incluso de adultos, muchas veces me van a decir se llama reina. Es lo más común, que me digan que se llama reina. ¿Por qué? Porque en el ajedrez hay un rey, ¿cierto? Estamos en un encuentro entre dos reinos, ¿cierto? En una especie de batalla, por lo tanto, si hay rey va a haber reina, ¿no? Tiene lógica, eso es lo que les digo a mis estudiantes. Tiene mucha lógica que me digan que se llama reina, pero en español no le decimos reina, le decimos dama. Bien, entonces uno de los mitos ahí nos va a enfrentar a este proceso en el que van a ir cambiando de reina a dama. Muchas veces les va a tomar meses y meses, porque pasan 3 meses y de vez en cuando los niños, las personas siguen diciéndole reina. Está muy enraizado en este conocimiento, ¿no? Sobre esta pieza y sobre el resto. Vamos a ver. Desde mi perspectiva, considero que es debido a que ellos tuvieron un primer acercamiento al ajedrez con personas muy representativas para ellos, al punto que lo que les dijeron se marca como si fuera ley, ¿no? Por lo general los papás, los abuelitos, los tíos son los que enseñan el ajedrez. Entonces el niño llega y dice, mi papá me ha dicho que se llama reina, ¿no? Y cuando la profesora, el profesor que recién está conociendo a esta personita le dice, se llama dama, no nos van a escuchar al principio, ¿no? Porque hay un elemento más fuerte por detrás. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llama dama? Esta es la curiosidad. Y desde mi experiencia diría que está bueno explicarles desde el inicio, ¿no? Porque si no es como decir, mi papá dice que se llama reina, la profesora dice que se llama dama, yo le hago caso a mi papá porque obviamente mi papá lo sabe todo, ¿no? Estamos enfrentándonos a niñitos que consideran a sus papás como la ley total, que lo saben todo de todo en el mundo, ¿no? Y está bien. Entonces, vamos a explicarles el por qué se llama dama. ¿Listo? Acá les cuento. Lo que pasa es que cuando vamos a anotar, siempre se utiliza la primera letra del nombre, ¿no? Si estamos hablando de rey, utilizamos la R mayúscula de rey. Si fuera reina, tendríamos que utilizar la R mayúscula de reina también.
Si están yendo a una casilla a la que pueden moverse ambas piezas, tenemos una dificultad, porque no podríamos diferenciar si es el rey el que se está moviendo o es la reina, ¿no? Entonces en español se le ha cambiado a dama, por lo tanto la inicial sería una D mayúscula y ya no habría mayor confusión, ¿no? Es por eso. Ahora, si nosotros tenemos la posibilidad de explicar eso, así sea un pequeñito de 5 años, lo va a entender y lo va a asimilar mejor que simplemente decirle, no, se llama dama, e imponer, ¿cierto? No vamos a imponer, sino que le vamos a explicar y le vamos a argumentar el porqué en sus palabras y acorde a la edad que tiene nuestro estudiante. Bien, el siguiente mito es el de la captura del rey. Llegan los grupos, los niños, las personas, diciendo que ya comí al rey, entonces ya he ganado, ¿no? Y entonces nos genera un poco de conflicto, quizás en torneos más que todo, porque las jugadas ilegales no están permitidas. Ahora, la captura del rey es una jugada ilegal, no se puede comer al rey. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Si no puedo comer al rey, ¿cómo gano? ¿Alguna vez ha pasado que niños llegaron al torneo, no les explicaron quizás bien este detalle y la partida era infinita? La partida era infinita porque no sabían que tenían que dar jaque mate y no sabían cómo dar jaque mate, ¿no? Entonces querían comer al rey todo el tiempo. Y el conflicto de los torneos es que si hacen 2 jugadas ilegales, pierden por ilegal, por mucho que estén ganando la partida con todas las piezas en el tablero, ¿sí? Así que el rey no se captura, y este es otro mito con el que vamos a luchar por mucho tiempo. Pueden pasar meses y van a querer comer al rey, ¿no? ¿Qué pasa? Yo les doy acá un tip. Si están entrenando con niños pequeñitos, pueden inventarse historias, ¿no? Es divertido que uno mismo se imagina la historia, les cuenta la historia y los niños se enganchan y entonces aprenden mejor. Muchas veces pasa que yo les digo, niños, en un principio las piezas fueron hechas de algodón de azúcar. ¿Quién no quiere algodón de azúcar? Y todos dicen, sí, rico, yo quiero. Pero el rey llegó tarde, ¿no? Al rey nadie lo construyó con algodón de azúcar. El rey está hecho de lo más feo del mundo. Y ahí ellos mismos pueden proponer que sea lo más feo del mundo, o ustedes ya les presentan, no sé, algunas veces les digo, está hecho de ajo con cebolla, ¿quién quiere comer eso? Y los niños, ay no, y entonces se les queda más, ¿no?, la idea. Y cada vez que quieren capturarlo, ahí hay que decirles, ¿no?, el rey está hecho de ajo con cebolla, ¿quieres comer eso? No, bueno, entonces ya, van dejando la idea de querer capturar al rey, ¿bien? Bueno, después el tema de la coronación. También es quizás una información un poco perdida porque suelen llegar pensando que al coronar sí pueden pedir otra pieza. Hasta ahí vamos bien, pueden pedir otra pieza. Pero lo que ellos sugieren es que se puede cambiar el peón por una pieza que ya fue capturada previamente, ¿no? Si yo estaba jugando y capturamos el caballo antes, salió del tablero, entonces solo puedo pedir caballo, según esa perspectiva. Y no es verdad, porque pueden pedir la pieza que gusten, mientras no sea peón ni rey, ¿sí? El conflicto quizás acá está en que los tableros suelen venir con una sola pieza de cada una de ellas, ¿no? Entonces, si yo quiero una segunda dama, ¿de dónde la saco? Porque el tablero no suele venir con 2 damas, al menos no en Bolivia. Ahora sí hay medios para buscar juegos completos que ya vienen con 2 damas, ¿no? Porque la dama es como la pieza que por lo general se pide más. Entonces aquí aclaramos que pueden pedir la pieza que gusten, así sea que esté o no dentro del tablero, ¿bien? Es responsabilidad del árbitro en los torneos proporcionar la pieza que hace falta. Para eso hay que enseñarles que hay que parar el reloj, ¿no? Entonces, muy importante el uso, conocimiento de este reloj. Los niños tienen que parar
el reloj con el botón del medio. Paran, pausan el reloj y llaman al árbitro. Se acerca el árbitro y les ofrece la pieza que ellos pidan, no importa cuál sea. ¿Bien? Si están en casa, si están jugando en casa, bueno, tal vez podríamos encontrar respuestas más caseras, hacer fichitas con un dibujo de la pieza, ¿cierto? Cosa que se pueda acceder a una pieza que ya está en el tablero. Y por último, el caballo. El caballo es mi terror. ¿Listo? Muchas veces cuando estamos trabajando con los más pequeñitos. ¿Por qué? Primero porque llegan diciendo, el caballo mueve en L, porque así les han enseñado. Y está bien, mueve en L, el caballo mueve en L. Y si nosotros le decimos a un niño, el caballo mueve en L, ¿entiendes? Les van a decir sí. ¿Entiendo? ¿Cómo no voy a entender? El caballo mueve en L. Ahora, el tema está en que, ¿qué L se está imaginando este niño? Porque ¿cuántas L's hay? Hay una L en imprenta y hay L en carta. L mayúscula y L minúscula. ¿Qué pasa si el niño se está fijando en este tercero, por ejemplo? Si para él la tercera L en carta minúscula es el movimiento del caballo. Confusión, ¿no? O si se está fijando en esta otra, la L en imprenta minúscula. Otra vez, confusión. ¿Cierto? Tendría que fijarse en esta, la rosada. Tendríamos que pensar en esta L. Ahora, si les decimos el caballo mueve en L, la L inicia desde arriba y se dirige hacia la derecha, ¿cierto? Pero el caballo puede ir hacia la izquierda, puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, ¿cierto? Puede ir a los lados. Entonces esta L tendría que ir rotando. Y eso es algo que ya no les explicamos a los niños, ¿no? Cuando les estamos empezando a enseñar. Ya no les decimos, es una L que puede ir rotando de diferentes formas. Entonces, ¿cuál es la solución que he encontrado yo? Que hacerlo un poco más puntual y decirles, niños, el caballo sí salta y salta por encima de las piezas. Ahora, lo que hace para caminar es dar 2 pasos, y ustedes pueden ver en sus tableros, 1, 2, y luego el caballo, que es un curioso, quiere ver a los lados, puede ir a la derecha o a la izquierda, y ustedes eligen. Y entonces dan un pasito más, ¿no? Entonces como el proceso del salto del caballo un poco más pausado, y no tanto como en nuestro pensamiento adulto podríamos entender en un segundo, camina en L, para nosotros ya está, para los niños no. Entonces vamos paso a paso. El tema es que ellos ya van a decir, así camina en L, camina en L. Ahora, la L puede ser grande, puede ser pequeña. Entonces, ¿de qué tamaño es la L de los niños? ¿No? Por eso que el caballo puede ser un problemita al inicio, pero si ustedes van paso a paso con el salto del caballo, no va a haber conflictos. Ahora, ¿qué más suele pasar con el caballo? Que al hacer el salto, los niños piensan que es como el resto de las piezas y que el caballo va a ir arrasando con todas las piezas que están en medio, ¿no? Y eso hay que explicarles que únicamente el caballo va a capturar la pieza que esté en el punto final de su recorrido. Bien, eso sobre el caballo. Van a pasar mucho tiempo explicando sobre el caballo. Alguna vez yo he tenido un niño de 5 años, muy pequeñito. A veces había necesidad de incluso utilizar los mosaicos del piso. Eso nos puede ayudar, ¿no? Los recursos que están a nuestro alrededor nos ayudan. Por ejemplo, acá el piso tiene cuadrados, puede simular un tablero de ajedrez perfectamente. Con el niño íbamos caminando, saltando, el recorrido del caballo de un lado a otro, ¿no? Es posible. Bien. Ahora, el tema de las jugadas de excepción. Más o menos este tema con niños se estaría llevando como en una tercera clase aproximadamente, porque con niños sí nos toma tiempo revisar el movimiento de las piezas, el valor de las piezas, que vayan experimentando cómo van jugando entre sí, nos toma algo de tiempo.
con adultos. Todos estos temas se pueden hacer en una sola clase. Ahora, las jugadas de excepción para mí son hermosas porque no solo nos ayudan a aprender más del ajedrez, sino que también vamos a profundizar mucho más en cuanto a factores psicológicos. Vamos a ver por qué. El enroque es una jugada de rey. Eso tiene que quedar claro desde el principio. Es una jugada de rey, porque si tocan la torre primero, les van a hacer jugar la torre, no van a poder hacer enroque. Entonces tienen que tocar sí o sí primero el rey. Ahora, el rey, en primeras clases nosotros decimos mueve una sola casilla, a donde quiera, pero una sola casilla. Para hacer el enroque tiene que mover dos, ¿no? Primera excepción. Segundo, la torre mueve en filas y en columnas, pero no salta por encima de las piezas como los caballos. No salta. Para hacer el enroque sí salta por encima del rey, ¿cierto? Entonces son dos veces en las que vamos a romper la regla del movimiento de las piezas natural, ¿no? Que nos hemos gastado, qué sé yo, 2 clases enseñándoles cómo se mueve el rey, cómo se mueve la torre, para en la tercera clase decirles no, aquí el rey va a mover 2 y la torre va a saltar, ¿no? Entonces es una contradicción quizás para los niños y está bueno explicarles que hay excepciones, que es una excepción y que en qué momento estos niños van a poder romper la regla. Y aquí es el momento en el que aparece este factor terapéutico, quizás, ¿no? Porque vivimos en un mundo hecho de reglas. Sin embargo, el factor moral, la moralidad, se desarrolla en cierto momento en el que vamos a poder decidir el bien mayor, ¿no? En qué momento habría que romper una regla porque algo muy urgente, muy importante está sucediendo. Y les damos la responsabilidad a ellos de tomar la decisión, de evaluar y decidir, ya desde las primeras jugadas. Después el ajedrez está repleto de estos momentos en los que los principios que los profesores enseñamos en algún momento se llegan a romper. ¿Por qué? Por algo aún mejor. Bien, entonces el enroque es una de las jugadas de excepción. El peón al paso es otro momento de excepción, porque los peones, decimos, capturan en diagonal, ¿cierto? Y en una diagonal inmediata. Ahora, el peón al paso requiere de varias reglas intermedias, que lleguen a la quinta fila, que el rival esté avanzando por primera vez 2 pasos, entonces podemos hacer también una captura en diagonal a pesar de que el peón rival está junto a nosotros, ¿cierto? Entonces, los peones realmente nos tienen con la tarea compleja, ¿no? Hay momentos en los que vamos a hablar de la coronación también, ¿cierto? No es una jugada que se da todo el tiempo, únicamente cuando llegamos a la última fila y como premio surge esto de la coronación. Bien. Todos estos temas que parecen complejos para entender, para comprender, se pueden dar a conocer al niño, a los niños más pequeños, incluso siempre y cuando tengamos las herramientas necesarias para hacerles comprender, ¿no? Por ejemplo, la coronación, sí, te dan un premio. ¿Por qué? Porque el peón ha hecho un camino súper largo, o sea, enfrentado a un recorrido larguísimo y como premio puedes tener una pieza que quieras, ¿no? Entonces, quizás la coronación es un poco más fácil. El peón al paso, sí que hay que ir nivel por nivel, ¿no? Explicar la quinta fila y que la quinta fila luego también se revierte para verlo desde el lado del negro. En nuestros tableros, si los pueden ver, hay 1, 2, 3, 4 hasta el 8, ¿no? Y cuando ellos buscan la quinta fila del negro, en realidad es la cuarta fila. Si lo pueden contar ahora, son 4 filas contando desde el negro hacia el número 5. Entonces eso hay que explicarles a ellos que para el negro la quinta fila es el número 4.
¿no? Entonces, hay varias contradicciones ahí que para un niño quizás comprender sea un poco más complicado y hay que ir más lento y explicando con más detalle. Bien, estas son las jugadas de excepción a las reglas. Y ahora pasemos a los principios básicos. ¿Bien? En ajedrez hay muchísimos principios básicos que no se refieren con básicos a que sean fáciles, no es porque sea elemental, sino porque son como la base de nuestro entendimiento del ajedrez, ¿no? Por eso en cualquier libro que ustedes busquen, cuando hablen del tablero les van a señalar, tal como está ahí en amarillo, el centro, ¿no? Porque el centro tiene la capacidad, ¿no?, de ofrecer a las piezas mayor decisión. Las piezas en el centro pueden jugar mejor porque alcanzan a más casillas, ¿no? Principalmente el caballo. Al caballo le encanta estar en el centro. Y entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para explicar a un niño que debe ir hacia el centro? Porque pasa que cuando empiezan a jugar, después se emocionan y dicen, queremos jugar, juegan. Y una vez que juegan, llevan las piezas al borde del tablero. Levantan peones, llevan peones del borde, de la columna A, de la columna H, de la columna G, ¿cierto? ¿Cómo les explicamos que tienen que ir al centro? No sé si a alguien le ha pasado y quiere expresar su experiencia. ¿Sí? Sí, Daniela, en la mayoría de los casos con los niños ocurre lo que usted dice, ¿no? De que instintivamente quieren trabajar la torre, entonces mueven los peones A y H y sacan la torre, porque les ha dicho el profesor que la torre es un bombardero ahí, un tanque, entonces lo usan, pues, ¿no? Ese instinto les hace perder la perspectiva del centro, que el centro irradia poder, ¿no? Entonces lo que buscan es el poder de la torre. Eso es mi experiencia con los niños. Sí, no sé los demás qué dicen. Sí, el peón de H es el comodín. Siempre se quiere mover el peón de H, el peón de A y jugar rápidamente, muy bien con la torre, exactamente. Entonces va a pasar buenas clases, buena cantidad de clases para nosotros irles como inculcando el amor por el centro, ¿no? ¿Por qué? Porque a un principio nosotros que ya sabemos lo aceptamos, o incluso si somos adultos, bueno, te creo, porque eres la profesora, te creo, ¿no? Los niños todavía no. Ellos preguntan ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Ahí están las dudas siempre. Y a veces puede ayudar este mismo hecho de crearse cuentos, ¿no? A mí me ha ayudado mucho esto de los cuentos. Imagínense ustedes el mejor escenario que puedan tener, o pueden hacer uso de referencias a películas también. Y en ese sentido, si están trabajando con niños, es importante que estén bien actualizados con las películas del hoy, ¿no? No sé, Mario, por ejemplo. ¿Qué elementos de Mario Bros pueden elegir para enseñar ajedrez, ¿no? Lo último que yo les dije a mis niños fue, ¿se acuerdan cuando Fred toma una poción de Felices por Siempre? Y los niños, sí, yo he visto esa película, sí, y que el burro se convierte en caballo. Ajá. Bueno, las piezas cuando llegan al centro toman su poción de Felices por Siempre y se ponen así como el caballo, ¿no? Es una manera de explicarles. Ahora, el centro, ¿qué pasa con el centro? Pueden poner una pieza en el centro también y decirles, este caballo que está en el centro puede ir aquí, aquí, aquí. Son 8 lugares a los que puede ir. Entonces, este caballo es muy poderoso, comparado con un caballo que pueden ponerlo en una esquina, que tiene 2 opciones, o en un borde del tablero, donde tiene 4. ¿Cuál prefiere? ¿No? Ahora, ¿qué más? Puede hacer uso de su imaginación realmente. Todo sirve. Es hermoso trabajar con niños porque todos los elementos que ustedes pueden encontrar, ellos se enganchan facilísimo si quieren. Y después
lo más lindo es que repiten, ¿no?, la historia. Pasa un tiempo y dicen, ay, yo encontré aquí lo que yo a veces les digo, un pulpo bayo. Ya tenemos un pulpo bayo, dicen. ¿Por qué les digo pulpo bayo? Porque les pongo un caballo en el centro y como puede ir a 8 lugares, les digo qué animal tiene 8 tentáculos. Y ellos ya saben, a esas alturas ya saben, y dicen el pulpo. Bueno, les digo, entonces este es un pulpo bayo. Y a ellos les gusta esa idea, ¿no?, de que sea un pulpo bayo. O pueden elegir otro ejemplo. Todos han visto Hércules, la película de Disney. Y entonces el caballo que llega al centro, les digo, le sale alas y se convierte en un Pegaso. Y entonces los niños se enganchan, ay, yo quiero, y no sé. Pasa el tiempo y dicen, ay, hay un Pegaso, ¿no? Entonces se acuerdan más del Pegaso que del caballo debería estar bien en el centro. Por eso es importante tener referencias más cercanas a ellos, que igual nos van a ayudar a que ellos después puedan adecuarse más al juego y poder jugar de manera más eficiente para sus piezas. Y esto pasa con cualquier pieza. Bueno, cualquier pieza en el centro va a estar mejor. Durante toda la partida luchamos para que el que tiene el control del centro pueda tener el control de la partida. Así de místico es este espacio. El que tiene el control del centro decide dónde jugar, cómo jugar, plantea las reglas del juego, vamos a decir. ¿Bien? Entonces el centro es así de importante, que nosotros lo podemos comprender a la primera o aceptar a la primera, pero a los niños hay que trabajar un poco más con ellos y explicar el porqué. Ahora, el desarrollo de las piezas también va a ser relacionado con el centro, ¿cierto? El desarrollo significa que las piezas van a salir a jugar. Y hay que explicarles cómo van a salir, en qué orden van a salir. Acá tenemos el orden. ¿Por qué? Porque pueden decir, bueno, voy a desarrollar las piezas y empiezan a mover los peones. Esa es la vieja confiable. Que los peones empiezan a jugarse como si fueran damas chinas. Y las piezas de la octava o de la primera fila se quedan intactas, ¿no? Entonces hay que enseñarles que existe cierta alternancia, que van a salir los peones, después deben salir las piezas menores, ¿cierto? Y que hay un orden. Ahora, este orden ya les voy a decir qué pueden utilizar para que sea más eficiente. La seguridad del rey también es un principio básico. El rey siempre tiene que estar seguro antes de que ustedes puedan ofrecer cualquier plan de ataque o cualquier otra idea. Lo primordial es el rey. Entonces, en un inicio, sí desarrollamos las piezas, pero con el objetivo principal de asegurar al rey. Si el rey está seguro, vamos a poder después atacar, jugar los planes que querramos, ¿bien? Y los tiempos también, que tiene que ver con esto mismo del desarrollo. Si yo juego con la dama 5 veces seguidas, ¿qué va a pasar con el resto de las piezas? Entonces, un tiempo para cada pieza. Básicamente es así. Ahora, todo esto último que dije se engloba en una fórmula que yo me la he inventado, ¿verdad? Y que se las comparto por si en algún momento les ayuda. Yo les digo a los niños, la apertura, que es el primer momento de la partida, requiere de 4 pasos. Como si fuera una receta. Vamos a cocinar una partida de ajedrez. Entonces, paso 1, ¿qué hacemos? Llevar los peones al centro. El peón al centro. El paso 2, salen las piezas menores. Y ahí está la alternancia entre peón y piezas. Paso 3, vamos a hacer el enroque, ¿no? Entonces ya el rey va a estar seguro. Y paso 4, salen las piezas pesadas, que son la dama y las torres. Esos nombres hay que recordarlos bien, piezas menores y piezas pesadas. ¿Listo? Entonces, con esos 4 pasos, en teoría, los niños tendrían que salir bien de la apertura. No es tan fácil el ajedrez, no es así de fácil, pero nos ayuda en un primer momento, para que puedan ellos desarrollar sus piezas. Y siempre eso va a estar regido por el centro, entonces los que salgan van a ir mirando hacia el centro. Les va a ayudar, al menos en un primer momento. Posteriormente, el ajedrez es mucho más complejo, seguramente
memorizando algunas jugadas, comprendiendo mejor las posiciones que salen de ellas, ¿cierto? Bueno, ahora aquí llegamos a los ejemplos clásicos. Sin embargo, el internet está un poco mal. Pienso que vamos a volver, bueno, o sea, voy a retornar a esta diapositiva en la que vamos a hablar del jaque mate pastor, que es lo principal. Los niños en un primer momento dicen, queremos jugar, y después les dicen, enséñanos a ganar fácil. Siempre es así, fácil y rápido, ¿no? Como la modernidad de hoy. Así que sí les vamos a enseñar el jaque mate pastor, y acá vamos a tener dos objetivos. Primero, enseñarles el jaque mate pastor para que a ellos no les ganen en 4 jugadas. Y segundo, luego convencerles de que intentar ganar en 4 jugadas está mal. Son dos cosas. Les vamos a enseñar el mate pastor con un doble filo, porque una vez que ellos sepan, van a querer ganar todo con jaque mate pastor. Así va a pasar. Aunque ustedes les digan que la dama no sale al inicio, igual sale la dama para el mate pastor, ¿no? Entonces vamos a poco convencerlos de que el mate pastor no deberían intentar hacerlo, porque su rival, quién sabe, puede defenderse y al revés nos va a salir mal la jugada. Ahora el jaque mate loco, ese es más sencillo, nos va a ayudar simplemente a demostrar que los peones no deben moverse seguidos y que no deben ser del borde del tablero. Los vamos a ver en ejemplos, no se preocupen. Y después puse estas partidas que son como emblemáticas, la inmortal y la siempre viva de Adolf Andersen, que hasta el día de hoy son ejemplos válidos, importantes, que debemos conocer, que nos ayudan a comprender estos principios básicos del ajedrez. Vamos a volver, no se preocupen. Ahora, en cuanto a herramientas virtuales, esto pueden irse copiando quizás en un cuaderno. Las plataformas virtuales más utilizadas actualmente son lichess.org, que es donde yo quería mostrarles las partidas. En esta plataforma se puede jugar, entrenar, dar clases. En chess.com también se puede jugar, se pueden ver videos de maestros explicando algunas partidas, torneos, comentando torneos. Chessable, que es una plataforma en la que nosotros podemos acceder a cursos que ya están en internet, y pues es simplemente elegirse el tema que uno quiere. Eso sí, hay que cancelar los honorarios del entrenador o entrenadora que haya subido su trabajo a internet. Pero es importantísimo, es vital, porque es como tener un entrenador en casa. La virtualidad nos ha ayudado muchísimo en ajedrez a progresar el nivel, a que el nivel vaya creciendo cada vez más. Antes de pandemia el nivel era 1 y después de pandemia fue otro. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo trágico que haya dejado la pandemia, como sociedad la resiliencia ha hecho que muchas tareas se pasen a ser online. Entonces el ajedrez no fue la excepción. Hubo torneos, clases que ya se daban, pero ahora con mayor frecuencia. Entonces hay más acceso a la información. Podemos entrenar a niños que están en municipios alejados, ¿no?, de diferentes partes del país. Podemos encontrarnos con entrenadores del exterior, ¿cierto? Chess.com también es una plataforma parecida a chess.com y Chess. También pueden encontrar ahí videos en los que les enseñan algunas temáticas importantes. Pueden jugar, pueden resolver ejercicios de táctica. Y chesskit.com, que si trabajan con niños, para mí es la herramienta ideal. Todos los niños se enganchan bastante con esta aplicación. Chesskit.com pueden utilizar desde
desde el celular, desde cualquier dispositivo, descargando o desde la página. Simplemente tienen que crearse una cuenta y eso es todo. Ahora hay versiones, en todas las plataformas hay versiones gratuitas de prueba y hay también las pagadas que abren acceso a más material. Bueno, después, programas digitales ya no se usan tanto, pienso, pero sí el más importante así sigue siendo Chessbase. Chessbase, el Chess Assistant que les voy a mostrar dentro de poco, el Pequeño Fritz, por ejemplo. El Pequeño Fritz también es un juego para niños en el que van pasando por diferentes caminos recorridos, resolviendo algunos obstáculos, y todo es bien interactivo, con dibujos lindos, atractivos para ellos. Y los libros que nunca deben faltar, ¿cierto? Los libros físicos, PDF, hay maneras de comprarse libros online. Tenemos como sugerencia mía este libro de Akbarya, que es del gran maestro García Palermo, es argentino él, y su libro es muy lindo para niños que recién están empezando a jugar. Después está este otro de cómo ganar a tu papá en ajedrez, es también un libro pequeñito, pero tiene información interesante sobre los esquemas de mate más recurrentes, o sea, el tipo de jaque mates que se repiten más a lo largo de nuestra historia. Después, la apertura para niños también puede ayudarles, como les puede dar una guía. Cuando se trata de aperturas, sí tenemos que tener cuidado porque las aperturas se van actualizando muy rápido. Entonces tenemos que estar muy al tanto de las partidas actuales de los grandes maestros, lo que está pasando en el campeonato del mundo, ¿cierto? En diferentes eventos, porque se van encontrando reputaciones y se van encontrando novedades. Por lo que cuando se trate de aperturas, hay que hacerlo con cuidado. Ahora, ese libro sí les puede ayudar como una guía, ¿no? Bien, después está Mi Sistema, ese libro de Nimzovich que es considerado como la Biblia del ajedrez. Es importante conocerlo y leerlo. Es bastante accesible para todos. Leemos ese libro y se entiende bastante bien, se avanza con rapidez. Ahora, para niños quizás no. Es más para nosotros como entrenadores, que tenemos que haber leído estos libros como para luego poder compartirlos con los niños, ¿cierto? Esto me parece que en cualquier caso, cualquier libro, si nosotros vamos a enseñar con libros, es mejor que sea acompañado de nosotros mismos. O sea, no darle al niño, toma niño, lee este libro, ¿no? Porque no les va a gustar. Quizás lo vean pesado, le vamos a hacer odiar el ajedrez o al mismo libro, y sin motivo, ¿no? Entonces nosotros primero lo entendemos bien y en las palabras del niño le transmitimos la información, le damos a conocer y que él también nos presente sus inquietudes. Y este otro que es el método Yusupov, son varios libros, pero están como encadenados unos a otros. Por lo tanto, si ustedes van siguiendo estos libros, van a adquirir bastante información. Ahora, cuando hablamos del método Yusupov, ya estamos hablando de un nivel un poco más importante, más elevado. ¿Sí? Una pregunta. Es muy cierto que siempre se ha analizado que en el internet están casi todos los libros de ajedrez. Y uno puede tener acceso a ellos de una u otra forma. Sin embargo, el tener un libro en físico es útil para un maestro o uno se debe limitar al internet. Hablando de libros físicos, no sé si tú tienes el método Yusupov, algún ejemplar para facilitarme una copia. Ya. Bueno, los libros depende de la persona, porque hay algunos que han nacido quizás más en estos tiempos y todo digital les parece muy natural,
yo que me considero más viejita, me gusta lo antiguo, me gusta el libro físico, me gusta verlos, leerlos desde el libro ahí conmigo. Ahora, hay otras personas que prefieren que sea digital, ¿no? Entonces, eso depende de la persona y hay acceso a ambos. Ahora, este método Yusupov, yo tengo allá una persona que tiene una tienda de ajedrez, entonces pueden conversar con él si gustan adquirir estos libros. Es muy bueno. Yusupov y Dobrevsky han sido los entrenadores, para mí los mejores. Dobrevsky ha sido considerado el mejor entrenador del mundo. Lo que pasa es que sus libros sí son para un nivel mucho más elevado, ¿no? Yusupov sí se ha dado la tarea de ofrecernos un trabajo que puede acompañarnos desde niveles más principiantes, ¿no? Ahora, este mismo método Yusupov va creciendo hasta que sus últimos 3 libros sí son completos. ¿Como cuántos ejemplares o capítulos o tomos tienes? Son 9. Ah, 9. De este método, ¿no? Porque igual él ha escrito muchos más libros, pero estos son 9 y los que están en español no sé si son 4. Ahora hay otros que en inglés al menos sé que son 9 exactamente. Aperturas para niños es una novedad para mi primera vez escucho eso. Sí, nos ayuda bastante de apertura para niños porque trae en realidad recortes pequeños de cada apertura, claro, como una pequeña guía, ¿sí? Bueno, entonces esto respecto a los niños. Ahora, una curiosidad. Esto del internet ha hecho que nosotros realmente podamos acceder a mucha información. Entonces les recomiendo incluso ingresar a Instagram, ¿listo? Donde muchos maestros están subiendo videos cortos, incluso hasta de TikTok, en los que nos enseñan pequeños recortes, ¿no? Curiosidades que nos pueden ayudar, elementos así bien interesantes. Uno de ellos es amigo del solsticio ajedrecístico, el grupo online, es el maestro internacional Julio Benedetti, y su Instagram es julben. Pueden buscar eso en Instagram. Y él ha subido muchos videos así muy interesantes de táctica, de movimiento de las piezas, de los mates típicos, incluso de frases típicas, motivacionales o que nos ayuden a comprender mejor el ajedrez, ¿bien? Y otro de los maestros, que ahora es gran maestro, es Tomás Sosa. También en su Instagram está subiendo elementos así interesantes. ¿Hay más? Entonces es cuestión de buscar. Bueno, y entonces ahora sí pasemos a la orientación emocional. ¿Qué sucede? Como les decía en un inicio, ¿no? Para mí el ajedrez tendría que ser un juego. Se ha dicho sobre el ajedrez que es un juego, es una ciencia, es arte, ¿cierto? Es deporte. Y es verdad, es todo eso. Sin embargo, como para mí la base de este ajedrez debería ser que es un juego y que se promueva principalmente la diversión. La diversión. ¿Para qué? Para que ellos mismos sean los que busquen el ajedrez. Ya van a tener tiempo para que se considere una ciencia, ¿no? Primero, que ellos sean los que buscan, que digan quiero ir a la asociación, quiero jugar este torneo, quiero entrenar, juguemos, que ellos sean los que por voluntad propia busquen el ajedrez. Ahora, el tema es que actualmente los niños ya empiezan a jugar como a los 5 o 6 años, ¿no? Y vienen a la asociación, les va bien, son campeones nacionales, vamos a decir, tienen, no sé, 7, 8 años, ya han conocido todo Bolivia, o la mitad de Bolivia, han viajado al extranjero, han podido ganar quizás incluso medallas internacionales, ¿cierto? Entonces dan un salto tremendo entre que eran principiantes a ajedrecistas de competencia. Dan un salto gigantesco,
¿no? Y entonces, aquí surgen los nuevos, a mi parecer, porque quien gana algo, quien tiene algo a que aferrarse, también lo puede perder. Todo lo que tenemos se puede perder. Nadie pierde algo que no tiene, ¿no? Entonces, ellos que ganan al ganar un título, ganan renombre, ganan que les anuncien como el campeón, la campeona, ¿no? Ganan su misma medallita, su premio. Ahora está el rating internacional también, ganan Elo, ¿cierto? Entonces llegan a tener un nivel importante en el que aparece el miedo a perder eso que se ganó, ¿cierto? Por el mismo hecho de la competencia. Y entonces puede pasar que a un torneo lleguen diciendo ahora no puedo perder, debo ganar, ¿no? Y se encuentran contra un fantasma que más que ayudarles les va a perjudicar en su juego. Empieza a ser un juego tormentoso quizás. Entonces va a depender de la manera en que nosotros les vamos a acompañar. Tenemos que estar como muy atentos a que esto puede pasar, ¿no? Y como profesores y padres de estos niños, encontrar los medios para acompañarlos y que ellos vivan su ajedrez de una manera saludable, ¿cierto? Ahora, esto de la comparación se da mucho con el caso de la rivalidad entre niños, ¿no? A veces incluso sin querer puede alguien decirles, ay, ¿por qué no juegas como ese niño? Mira cómo se sienta, mira cómo ese niño juega lento, ocupa su tiempo, porque esto es algo que pasa mucho. Juegan el torneo y en un inicio no regulan muy bien el tiempo que tienen y empiezan a jugar rápido. Y entonces la partida termina en 5 minutos, lo que debía durar una hora y media. Y ellos salen en 15, en media hora, ¿no? Entonces viajan al exterior y más han tardado en entrar a la sala de juegos que en salir, ¿no? Y nosotros como adultos, sí o sí nos vamos a enfrentar a esta situación en la que he visto casos, ¿ya? En el que yo he hecho todo lo posible para que este niño viaje al extranjero, dejando el trabajo, dando de recursos económicos, tiempo, ¿cierto? Y luego sale y pierde en 5 minutos, ¿no? Entonces, como humanos, sí que nos vamos a confrontar a una situación compleja, ¿no? Y va a depender también cómo nosotros vamos a canalizar y a tratar nuestras propias emociones. ¿Qué pasa? Que en algún torneo estamos entre papás y entrenadores esperando, en el extranjero esto fue, sale el niño más rápido de lo que entró y de pronto todos escuchamos un grito que a todos nos asustó. ¿Bien? Y entonces luego nos damos cuenta que era porque el padre o entrenador, no sabemos, estaba furioso por la situación, ¿no? Porque sucedió esto. Ahora, ¿qué puede suceder? Luego los niños ya no van a querer jugar más, ¿no? Es verdad que es un trabajo a realizar, esto del tiempo, el manejo del tiempo, pero con la experiencia ellos luego van regulando su tiempo. Basta con que les hagamos jugar muchos torneos de prueba, ¿no? Entonces, esto de los miedos, tanto de los niños como nuestros, como acompañantes adultos, ¿no? La comparación, principalmente pienso que nuestra, como profesores y padres. Porque pasa esto, es decir, ¿ves cómo él tarda 1 hora? Él se toma su tiempo. ¿Por qué no anotas así? Mira, esta planilla está toda limpia y se entiende todo bien, ¿no? Evitar esos comentarios es importante porque cada uno es diferente, cada uno va a su tablero, a su posición, a su torneo, desde su propia perspectiva, con sus propias
emociones, con sus propios objetivos. No tenemos por qué decirle que tiene que ser como otros, ¿no? Bien, y la separación de objetivos y deseos. Aquí va más que todo lo que ya les mencionaba. La separación de nuestros propios deseos y objetivos con los deseos y objetivos de los niños. Tal vez nosotros como adultos queremos que ganen, que les vaya bien, que salga todo bien, ¿no? Ahora, los niños quizás su objetivo es jugar y divertirse, y nosotros les estamos dando este significado de estás yendo a ganar, ¿no? Que les va a provocar malestar, sí o sí. Que un profesor le diga, tienes que ganar este torneo, ¿no? Por ejemplo. O esta partida sí ya tienes que ganar, esta sí. Entonces se ven en obligación y es más nuestro objetivo que el de él. O nuestros deseos de triunfo, más que del niño, ¿no? Puede pasar. Entonces es importante que como entrenadores, como padres, estemos como reflexionando mucho sobre nosotros mismos. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Que muchas veces mezclamos lo nuestro, lo personal, con lo de los niños, ¿no? Eso. Y como una respuesta quizás a estos factores está la escucha. Escucharle a ese niño, o no solo niño, adolescente, a ese ajedrecista, escuchar qué está sintiendo sobre su torneo, sobre sus expectativas de la competencia. Cuando se enfrenta a un rival, suele pasar que hay como clásicos, ¿cierto? En el que se enfrentan siempre uno con el otro y que uno sea siempre el que gana. Y entonces uno de ellos puede decir, ya no quiero ir porque me va a ganar. Eso se ha visto mucho. No querían ni entrar a la partida porque ya vieron el pareo y dijeron, no, me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar, ¿no? Entonces, escucharles, ¿qué está sucediendo, no? Ahora, creo que en esta etapa de la escucha tenemos que trabajar nosotros mucho este hecho de querer resolverle al otro la vida, ¿no? Nos cuentan un problema y nosotros queremos darle la respuesta. Ah, no, pero vas a ver que te va a ir bien, vas a hacerlo bien, esta vez vas a ganar. No necesitan que les digamos, posiblemente no necesitan que les digamos esto, ¿no? Necesitan más que escuchemos qué está sucediendo de manera muy activa, sin limitarles, sin decirles, ah, no, pero esta vez iba a ser bien, y les paramos el discurso. ¿Para qué? Entonces, está bueno escucharles, ver qué está pasando, y seguramente sí vamos a intervenir, pero en su momento y de la manera más amistosa y en confianza que se pueda, porque quizás los niños digan, no le quiero contar a mi mamá porque se va a enojar, ¿no? Y por miedo a que se enoje, o mi profesor no, ¿qué va a decir? Se va a enojar, ¿no? Entonces, ese miedo se van a enojar conmigo, que no tiene por qué ser, ¿no? Entonces, puede ser un fantasma de ellos nada más. Entonces, si nosotros hablamos abiertamente con ellos, van a comprender que no nos vamos a enojar, ¿no? A menos que sí lo estemos haciendo. Y en ese caso, pasamos al anterior, ¿no? Separación, que nosotros mismos vayamos trabajando sobre nuestra persona. Y ahí sí, importante. Bueno, entonces estos factores, a mi parecer, son necesarios. Por ejemplo, esta semana se han estado jugando el campeonato del mundo. No sé si se han enterado. Y creo que este mundial ha sido, o va a ser el que se está definiendo por factores emocionales principalmente. Porque llegó un punto en el que se escucharon sentencias como estoy luchando contra mis emociones actualmente, ¿no? Porque ellos juegan y después tienen una rueda de prensa donde les preguntan cómo se sintieron, qué estaban pensando en cierta jugada, ¿cierto? Entonces, uno de ellos, principalmente al que yo le agradezco mucho porque ha sido
Se nota que él está muy introspectivo sobre sí mismo, al punto que puede verbalizar lo que le está sucediendo. Entonces dice, estoy luchando contra mis emociones. Pasa el tiempo y dice, mis amigos me han ayudado a superar lo que estaba sintiendo, ¿no? El tema es que estas emociones están jugando un factor decisivo, porque podía tener partidas ganadas y de pronto por factor del tiempo se tomó una decisión equivocada o no se llegó a resolver la posición de manera favorable, ¿cierto? Así que el factor emocional yo les recomiendo desde ahora que estamos empezando todos con el ajedrez, que vayamos considerándolo mucho como un factor muy importante, que tengan un acompañamiento nuestro y si puede de un psicólogo deportivo o un psicólogo también, ¿no? Porque les va a ayudar. Imagínense que este mundial no haya tenido ese factor. Al menos 3 partidas hubieran sido decisivas y ya se ganaba el match. La penúltima partida pasó un error, regalo de peón, que no se hubiera dado de otra manera, ¿no? A un nivel en el que están ellos, si no fuera por factor emocional, ese tipo de errores no sucederían nunca. Entonces ese factor emocional ha hecho que el que iba a ser campeón mundial ya en esa partida no lo sea y continúe el match, ¿no? Entonces así de decisivo puede ser en todos los niveles. Estamos hablando de un mundial en este caso, que claro tiene factores de presión bastante importantes porque todo el mundo los está viendo, están siendo analizados por todo el mundo en las diferentes plataformas que hemos visto, ¿cierto? Por sus propios países. Están jugando para brindarle el honor a su país. Entonces, hay una carga emocional muy importante. Lo que se refleja igualmente en niveles departamentales. Puede ser que para un niño su última partida del torneo sea el mundial de él, ¿no? Para él es un mundial y lo va a disfrutar y le va a doler tanto como si fuera un mundial, ¿no? Entonces hay que estar bien alertas a estos detalles con nuestros jugadores para evitar presiones, ¿no? Para no obligarles a que tengan que ganar. No están obligados a nada, ¿no? Están yendo a divertirse, a hacer que el juego sea una vía para que ellos sean mejores personas también, porque como hemos visto hay factores psicológicos, morales dentro de todo el juego y ellos se están preparando para la vida, ¿no? Entonces es eso lo importante. Bien, ahora en cuanto a la explicación habíamos terminado aquí con el tema del internet. ¿Me esperan un ratito por favor? Que no se quiere conectar, ¿no? Entonces acá por ejemplo les muestro, este es el Chess Assistant. Este es un programa ruso, me parece, que tiene la base de datos de las partidas a nivel mundial. El Chessbase es igual, es parecido, y nos ayudan a preparar las partidas de cada torneo. Ahora ya no son la única vía de preparación, porque en internet están las bases de datos que ustedes pueden conseguir acorde al rival que tienen enfrente. Bueno, ahora por ejemplo, si ustedes tocaban este arbolito, les sale acá una base de aperturas que la pueden ir actualizando. Esta no está actualizada, está hasta el 2015 por ejemplo. Bueno, pero que sí, mientras ustedes vayan haciendo más jugadas, les van enseñando cuáles son las jugadas más populares en el mundo, las más jugadas. Esta misma base de datos hay en las plataformas de juegos como lichess.org. Bien, entonces ahora si ustedes quieren saber cómo se juega la apertura italiana, vamos a suponer, van siguiendo así, ¿no?
¿no? Las jugadas, y les ofrece el programa las variantes más reconocidas, ¿no? Acá es donde empieza el ajedrez como ciencia, porque se hacen experimentos, ¿no? Por ejemplo, en este mismo mundial, ¿cuántas novedades han surgido para cambiar la historia de la apertura, ¿no? Y esto es cuestión de memoria, principalmente. Pueden memorizar hasta las jugadas 10, 15, ¿no? Que ya son recomendaciones realizadas previamente. Ahora, lo que les quería mostrar era el tema del mate pastor, ¿cierto? ¿No? Yo creo que todos conocen, pero lo vamos a hacer rapidito. Porque, ¿qué va a pasar? A ver, E4, la primera jugada. E5, la segunda, ¿no? Y lo que pasa es que los niños juegan así, ¿no? Porque estamos yendo hacia el mate pastor. Bien, y como puede ser que ellos ya conozcan el mate pastor, entran en crisis, porque dicen, ay no, me quieren ganar, 2 jugadas más y pierdo, ¿no? Entonces dicen, tengo que defender F7. Eso es lo que suele pasar. Tengo que defender F7. ¿Y qué sucede? Que intercambian el orden de jugadas y entonces se defienden con G6. Ahí esa no. Lo que termina siendo muy malo, ¿no? Porque aparece un doblete. La dama captura al peón, ahora la dama ataca al rey y ataca a la torre. Y entonces prácticamente ya perdieron desde acá. Hay que defender al rey, no importa cómo, y pierden la torre. Eso pasa. Por mucho que ustedes les enseñen el mate pastor, va a suceder. Muchas veces. Y entonces, paso a pasito, hay que volver y explicar que en este momento la dama no está atacando F7 en realidad. Que si nosotros hacemos caballo C6, estamos cumpliendo con la etapa número 2 de la apertura, que es el desarrollo de piezas menores, y que además defendemos al peón central. Entonces, el 2 por 1, les decimos, es como que vayan al supermercado y tienen 2 por 1. Entonces, como que se alegran un poco más, ¿no? Que la dama no quiere comer en este momento porque el rey le captura. Y no es buen negocio dar 9 puntos a cambio de 1 punto, ¿no? Eso hay que explicarlo bien también, porque para ellos es, yo como tú me comes, listo. No es lo mismo, ¿no? Que yo le dé la dama y él me dé un peón. Pero hay que explicarlo, porque ellos piensan que es lo mismo, que si tú me das algo y yo te doy algo, estamos bien, estamos en paz. Bueno, sino que la amenaza es alfil C4, y ahí sí están amenazando el mate pastor. ¿Cuál es la jugada acá? ¿Cuál sería la jugada para el negro? Están tímidos. Es ahí, ¿no? Seguimos con la G6. Ahora sí G6. ¿Vieron la diferencia? El orden de los factores y altera el resultado, ¿no? Eso también les pueden decir, porque ellos ya están muy familiarizados con la suma y la resta. Bien, ahora sí dama por peón ya no sirve, porque el caballo está defendiendo, ¿no? Entonces el blanco tendría que hacer dama F3 y así mantienen su idea de dar jaque mate. Y algo que pueden utilizar es decir, acá, la dama quiere ir a capturar F7, pero ustedes pueden poner una piedra gigante en su camino y entonces la dama no va a llegar a dar el jaque. Y la piedra es G6. Cuando la dama se vaya a F3, ahora el tema será, quiero una piedra gigante entre la dama y F7, ¿no? Porque si no la dama captura el peón. Y ahí es cuando los niños, por buscar la piedra, sí que van a encontrar caballo F6. De otra manera les van a jugar dama E7, por ejemplo. O caballo H6, es algo que se da mucho.
el caballo en H6. ¿Qué le dirían a alguien que fue con el caballo H6? ¿Cómo le explican eso? ¿Que está bien, que está mal? ¿Por qué? ¿Qué le dicen? Pasa. El caballo en H6 pasa. Y habrá que recordarles el tema del centro, ¿no? De la poción del felices por siempre. Y que ese caballo en H6 no va a ser feliz por siempre. Y ellos, por hacer que el caballo sea feliz por siempre, van a entender, ¿no? Hacer que las piezas tengan emociones y se comporten como personas ayuda mucho. O sea, decirles el caballo llora en H6. Ellos empatizan muy bien y van a aceptar la premisa. No está bien llevar a una pieza al borde del tablero. Bien. Bueno, esto con el mate pastor, ¿no? Que les va a suceder, va a pasar, una vez que aprendan, ellos van a querer hacer el mate pastor. Y el problema acá es que si su rival se va a defender, tal y como lo ha hecho aquí el negro, el blanco tiene la dama por fuera en un momento en el que no debería estar afuera, y el caballo, y el caballo de G1, no tiene muy bien a dónde ir, ¿no? Por culpa de la dama, o sea, acá. El caballo no sale por ahí. Entonces no sale como el tiro por la clave. Queríamos ganar en 4 y no sale para mal, porque las piezas están mal ubicadas. Entonces, hacerle entender eso a los niños va a ser también un trabajo de tiempo, porque ellos van a querer ganar en 4 jugadas ya, ¿cierto? Y lo peor es que muchas veces van a lograrlo, entonces van a entrar a chess kill y van a ganar por mate pastor, entonces se van a reforzar, ¿no? El tema es cuando se encuentren con un rival más fuerte. Bueno, eso en cuanto al mate pastor. Y la otra es cuando avanzan G4, G5 y F3. Este es un ejemplo muy lindo que nos va a ayudar a hacerles entender a los niños que no está bien avanzar los peones del borde del tablero y que además tampoco pueden jugar solo peones, porque acá el negro gana en una sola jugada. Y listo, se acabó la partida, ¿no? Se terminó. Quizás acá se pueden ayudar por otros cuentos. A mí me gusta mucho utilizar el cuento de los 3 cerditos y el lobo porque hay casitas en juego, ¿no? Y los niños, todos saben ese cuento y todos gritan al unísono de que estaban hechas las casas. Les digo, el enroque es como puede ser como esas 3 casas, depende de ustedes, ¿qué quieren? ¿Una casa de paja, una casa de madera o una casa de ladrillo? Y ellos gritan de ladrillo, ¿no? Pero cuando hacen F3, ahí hay que decirles, ¿no? ¿De qué está haciendo tu casa? Ahí se va a enrocar tu rey. ¿Por qué quieres una casa de paja? ¿Cierto? Si tu rey se va a enrocar por allá, en G1, en teoría, ¿no? Entonces eso les ayuda como para que ellos ya no estén moviendo los peones del flanco. Bien. Ahora, si nos queda algo de tiempo, por esto del internet lo voy a pasar acá, ¿listo? La partida que tenía para mostrarles, que es un poco más compleja, más larga, que es la inmortal, así se llama, para que veamos el nivel que ha tenido esa partida y la influencia que ha tenido en el mundo del ajedrez. De hecho, lo pueden ir poniendo en sus tableros, ¿no? Así lo ven, lo viven con mayor eficiencia. E4 entonces, primera jugada, y E5. ¿Listo? Ahora F4. El F4 es un gambito de rey. ¿Sí? Es un regalo voluntario de peón que se hace a cambio de dinámica. Hace un tiempo ha estado muy de moda el gambito de dama, ¿cierto? Por la serie. Entonces, como para
un poquito contextualizar, ¿listo? Hay gambito de rey y hay gambito de dama, lo que pasa es que es en el otro plano nada más. Bien, acá él jugó alfil C4. Hubo una época en la que solo se jugaba gambito de rey, por eso es que vamos modificando, ¿no? Nuestros paradigmas de la apertura y de cómo se entiende el ajedrez está cambiando. Entonces, antes el gambito de dama se jugaba mucho y era muy aceptado. Actualmente no tanto. Bueno, B5 está regalando también un peón a cambio de la misma idea, ¿no? Cada vez que se regala un peón en la apertura por voluntad propia, eso se llama un gambito. Y los gambitos suelen darse por dinámica. A cambio queremos mayor actividad. Es el objetivo. Bueno, el negro hizo dama H4, jaque, y rey F1. Porque G3 no era posible, ¿no? No se podía tapar. Bueno, rey F1 hizo caballo F6 y caballo G3. Atacando la dama. Ya en este momento quizás puedan decirles a sus estudiantes, ven, por eso la dama no sale al inicio de la partida, porque hasta el momento ya ha jugado 2 veces, ¿no? Y el resto de las piezas está sin hacer nada. Ahora, como les digo, hacer que las piezas tengan sentimientos, humanizar a las piezas, les ayuda mucho. A veces yo les digo, niños, imagínense, mañana yo les invito al parque. Vamos todos al parque. Pero una vez que lleguemos, solo voy a elegir a uno de ustedes, ¿no? Y los demás no pueden jugar. Se van a quedar sentaditos ahí en la sillita y solo uno va a jugar. Y puede ir a todo lado y divertirse y comprarse todo lo que quiera. Ese va a ser así. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Y todos los niños, no, eso no sería bueno. El mismo niño al que he elegido dice, no, eso no sería correcto, ni siquiera yo estaría feliz, ¿no? Bueno, entonces les digo, pasa lo mismo con su partida. Ustedes son los profes ahí y los niños son las piezas. Tienen que jugar con todos, de otra manera se sienten tristes las demás, ¿no? Busquen ustedes recursos necesarios para hacerles comprender que hay que jugar con todas las piezas. Y que, por ejemplo, mover dama, dama, dama estaría dudoso. Bueno, acá fue de 3 y caballo H5. Una vez más pueden hablar sobre el tema del parque. Pasa que después con los niños se llega a tener un lenguaje muy particular solo entre el grupo, ¿no? Porque dicen luego, profe, ahí estaríamos rompiendo la regla del parque. Y quizás yo ni les dije que era la regla del parque, pero ellos ya lo asumieron, ¿no? Y lo respetan más que si les digo tienen que jugar con todas las piezas. Entonces, caballo H5, por ejemplo, estaría rompiendo también la regla del parque, vamos a decir. Bueno, bien, esta partida continúa así, voy a ir un poco rapidito para mostrarles el final, más que todo. Acá C6 y el caballo fue F5. Y entonces una vez más la dama está sufriendo, tiene que moverse, ¿no? Y acá le hicieron G4. Entonces una vez más el caballo está sufriendo y otra vez tiene que moverse. Acá, por ejemplo, se podría dar el peón al paso, si quisiéramos, ¿cierto? Vamos a ver. Ahorita ya les hago la otra jugada y luego les muestro el peón al paso. ¿Ya? Bien, entonces acá él hizo en realidad caballo de 6. Pero si el negro quería, podía hacer peón al paso. ¿Por qué? Porque ha llegado a la quinta fila contando desde el negro. 8, 7, 6, 5, 4. Quinta fila. El peón negro ha llegado a la quinta fila y el peón blanco por primera vez estaba yendo 2 pasos. Entonces, si yo quería, podía hacer peón al paso, ¿cierto? Que sería una de las jugadas de excepción. Lo malo es que ese peón estaba clavado, ¿no? Y que va a generar esto, ¿no? Que pierda la dama. Entonces,
No debería, en todo caso. ¿Se puede? Sí. ¿Se debe? No. Bueno, no se debe. En esta posición no. Por eso que el negro, al ver a su caballo atacado, juega caballo F6. Listo. Lo malo es que entre caballo y dama ya se han gastado ¿cuántas jugadas? Un montón, ¿cierto? Y esto entonces nos va a ayudar a mostrarles que tenemos que alternar. ¿Se acuerdan de la alternancia entre piezas, peones, que vayan rotando? Bueno, acá torre G1 y ahí me hizo creo otra parte, esperen un no, estaba bien. Bueno, torre B1 y por ahora sí. Ya. Ahora el tema acá sí que va a ser complicado explicar por qué estamos regalando piezas. Y creo que en este momento vamos a esforzarnos mucho explicando el que si tenemos más desarrollo, si el resto de nuestras piezas han salido mejor y están trabajando bien, no va a importar tanto el material. Bueno, lo que pasa es que en un inicio nos esforzamos mucho para decirles no des tu dama, no regales el caballo, no regales piezas, ¿cierto? Que no sea gratis. Y de pronto luego le decimos no, si regala la pieza, ¿no? Ahí está lo complicado, nuestro reto para explicarles el que nuestras piezas tienen que jugar mejor si es que vamos a regalar piezas, ¿no? Por ejemplo, H4, y ahora esta dama se encuentra como encarcelada, ¿no? No tiene muy bien a dónde ir. Dama G6 y H5. Entonces es un ejemplo clarito de por qué la dama no debe salir en un inicio de la partida y quedarse por fuera, ¿cierto? Porque después todas las jugadas que está haciendo le están regalando tiempos al blanco, porque el blanco está progresando al mismo tiempo que ataca a la dama, ¿no? Entonces nos sale como al revés. No es un buen plan. Dama G5 y dama F3. Ahora, ¿qué quiere la dama F3? Y por F4, ¿no? En este momento el negro jugó caballo G8 y una vez más se está moviendo la pieza que ya había salido. El problema es que se encuentra con que la dama está muy encerrada y quiere aliviarle un poco el paso y que la dama pueda escapar, ¿cierto? Ahora, para hacer eso está teniendo que dar su desarrollo. Si observamos acá, el negro tiene casi todas las piezas en la octava fila. Ahora parece que recién ha empezado y la dama sí es la que ha dado 1000 vueltas, ¿no? Mientras que el blanco tiene como todas las piezas ya casi por fuera, le va a faltar muy poco. Entonces, ahora, cuando sale el alfil capturando al peón, la dama está atacada una vez más y entonces tiene que moverse. ¿Listo? Y si desarrollamos el caballo, ahora sí, pueden ver al blanco en total plenitud, ¿no? Como que el blanco sí logró todo lo que quería, mientras que el negro está por detrás, sin opciones a defenderse bien. Entonces, la regla que les hubiéramos enseñado nosotros en la apertura del paso 1, 2, 3, nunca se hizo de parte del negro. Le pueden preguntar a un niño, ¿y qué es lo que ha roto? ¿Qué parte de la regla ha roto el negro? Y ellos van a decir, no ha desarrollado sus piezas menores, ya les van a hablar así, ¿no? No han hecho el enroque. Y como no han hecho el enroque, entonces vamos a castigar a ese rey, ¿no? Por eso como que hay que dejarles muy claro que si ellos logran el enroque, después pueden hacer lo que quieran, pueden respirar aire puro, yo les digo ya, listo, lograron su cometido. En un inicio ese es el objetivo, que logren enrocarse, porque pasa mucho que se olvidan o lo dejan de lado, no quieren enrocarse, ¿no? Entonces este es un ejemplo como para demostrar
que era importante el enfoque y el desarrollo de las piezas, ¿no? Principalmente. Bien, entonces a caballo C3, el negro hizo alfil C5, ahí no fue alfil C5. Y acá vamos con el sistema algebraico, ¿cierto? Si toda esta partida yo les dictaba y ustedes iban moviendo, igual podían llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, no necesitaban necesariamente la tele, ¿cierto? Entonces, para que eso pueda ser eficiente, los niños tienen que estar así de expertos con el sistema algebraico. De otra manera, cuando ustedes digan caballo C3, ellos van a mover el de F. O si dicen B6, ellos van a mover el B3, ¿no? Entonces se van a confundir con las letras y números. Es importante reforzarles en ese sentido para que después sea más fácil dirigir grupos grandes especialmente, ¿no? Ahora, en ese sentido, dar clases virtuales es una joya porque como cada niño tiene su propia pantalla, entonces se puede interactuar más rápido y a mi parecer mejor de manera virtual. Bueno, caballo de 5 entonces. ¿Aquí qué creen que diría un niño después de todo lo que les he dicho sobre el centro y el caballo? ¿Qué me diría? Yo sospecho que me interrumpirían y gritarían: ¡un pulpo gallo! Gritarían así. O un pegaso, ¿no? Y se emocionarían por la llegada del caballo al centro. Entonces, eso es lo que estamos logrando, ¿no? Que ellos se emocionen, que vean que ya están entendiendo el ajedrez, aunque sea, pero desde su lenguaje, ¿no? Desde un lenguaje más infantil, con elementos que nos gustan más en esa edad. Ahorita para ustedes es un pulpo gallo, ¿qué nos está hablando? ¿No? Quizás, porque somos adultos y ya con decir que el caballo estaba en el centro ya tenemos. Bueno, el asunto es que el caballo está llegando al centro, por lo tanto es una pieza que ha tomado su posición de felices por siempre. Las otras piezas, si es que no están en el centro, están muy cerca, por lo tanto el trabajo que están realizando es igual de efectivo. Bien. Y lo que sí vamos a tener que explicar es por qué el blanco no se ha equivocado y aún así está mejor. ¿Vieron? Porque en cada momento de una partida hay principios que se sobreponen a otros y que vamos a tener que explicar el por qué. Entonces, primero nosotros entendamos el por qué. Y principalmente esto es porque las piezas que acompañan, ¿cierto?, se están convirtiendo en una especie de escudo para el rey blanco. A pesar de no haberse enrocado, no sufre de ningún problema. Mientras que el negro no tiene esa defensa. Está en el centro y no tiene defensa. O sea, dos cosas en contra, ¿no? Eso. Bueno, hay que como explicarlo igual muy bien. Ahora, dama por B2. Van a ver que acá nos van a comer todito. Alfil de 6 hizo el blanco y el negro come una torre. ¿Bien? Ahora, la jugada fue E5 porque tenía un plan. Vamos a ver, este E5 está convirtiéndose en la piedra, en el camino de la que ya hablamos cuando vimos el mate pastor. Entonces utilicen elementos de los que ya hablaron antes para ejemplificar en otros momentos, que se van a repetir igual. Lo que pasa es que hay patrones que se repiten. Aférrense a ellos, bueno, aférrense a los patrones desde el lenguaje de sus estudiantes. Bueno, cuando el negro haga dama por torre, vean que nosotros nos hemos quedado sin torres y el rey está en el centro. Y a pesar de eso, estamos a punto de ganar. Cuando el negro hace caballo A6, ahora sí encontramos el caballo por E7, que ahora sí es posible porque el peón de E5
fue y se convirtió en una piedra gigante en el camino. ¿Lo recuerdan? De otra manera la dama capturaría al caballo. Bueno, y cuando el rey hizo rey de 8, ahora sí, como última jugada casi, último momento para recalcar que el rey debió enrocarse, que el negro debió retirar las piezas lo más pronto posible hacia el centro y que la dama no debió salir en un inicio a bailar por todo el tablero, ¿cierto? Cuando hagan esto les van a decir ahora castiguemos a ese rey. ¿Cómo pueden castigar al rey? Encuentren un jaque y posiblemente les van a dar varios jaques, ¿no? Varias opciones, hasta el momento en que encuentren el dama G6, que es un regalo de dama, porque el caballo va a capturar. Sin embargo, había un bien mayor. ¿Cuál es la última jugada? Blancas juegan y ganan. ¿Se ve? ¿Hay algún jaque más? Sí hay. Sí hay. Y no solo es jaque, sino que es jaque mate, ¿no? Esta partida es tan hermosa que, como ven, está ganando con 3 piezas menores. Ha perdido las torres, ha perdido la dama y a pesar de eso está ganando. Y entonces, ¿dónde está la lógica ahí? Si el material era tan importante, ¿no? Las torres negras no juegan, el caballo en A6 que está en el borde del tablero no juega, el alfil de C8 nunca salió. La dama se ocupó de viajar por todo el tablero, ¿cierto? Pero sola, la dama, por muy dama que sea, nunca va a ganar si está sola. Aunque les pongan una posición de rey y dama contra rey, la dama no gana sola. Necesariamente tiene que tener la ayuda del rey, ¿no? Entonces, por mucho que la dama haya comido y hecho sus jugadas, no le ayudó en nada al negro, ¿no? Entonces, este ejemplo está importante para entender el ajedrez, cómo funciona, que en un inicio vamos a hacerle hincapié al material para que los niños no anden regalando piezas, ¿no? sin motivo, pero que después vamos a tener que inculcar esto del valor posicional, que las piezas juegan de una manera y que el momento en el que trabajan en equipo van cambiando de valor, ¿no? O sea, con el transcurso del tiempo vamos entendiendo que el valor de las piezas ya no es tan importante como el trabajo que están realizando en equipo. ¿Bien? Por eso también a veces decimos el ajedrez pues es individual, ¿no? Estamos solitos ahí. Sin embargo, estamos aplicando factores del trabajo en equipo. O sea, no es que estamos enseñando a ser individualistas, ¿no? Sino que ellos mismos están aprendiendo a cómo manejar un equipo, cómo organizar un equipo de la manera más eficiente, ¿no? Bueno, entonces, esto como ejemplo, ¿bien? Ahora, hay sin fin de partidas por las que ustedes se pueden aferrar, que pueden utilizar para enseñar los diferentes principios, ¿no? Y que este primer encuentro ha sido principalmente como abrir una ventana para ver un mundo, pero desde afuera. Todavía no nos hemos adentrado a ver puntualmente qué es lo que sucede en este mundo del ajedrez, que es bastante amplio, complejo por sus múltiples variables y que se va modificando y cambiando con el tiempo además. A partir de cada mundial, por ejemplo, el entendimiento de la apertura es diferente, porque cada campeón mundial, retador al título, se ha preparado por muchos meses en equipos, con un equipo de trabajo muy imponente, como para ir a sorprender después a su rival, ¿no? Entonces, realizan un trabajo científico poderoso como para cambiar nuevamente los paradigmas del ajedrez
y de cómo entendemos el ajedrez desde la apertura. ¿Bien? Entonces, revisar las partidas de los campeonatos mundiales es vital, revisar las partidas de los campeones mundiales uno tras otro también es vital, y para eso pueden utilizar los libros de mis geniales predecesores, por ejemplo, que sí son complejos, tienen un nivel bastante elevado, pero también es una obra cumbre, digamos, que requerimos repasar. ¿Sí? Entonces eso sería por hoy. Después, si tienen alguna duda, pueden consultar por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Y bueno, esperamos hacer más encuentros, cosa que poco a poco vayamos entre todos acompañándonos en este camino que ahora nos ha tocado, ¿no? Con el tema de las clases de ajedrez en colegios, los torneos escolares y también, ¿por qué no?, prontamente los torneos de competencia para los nuevos niños y nuevas generaciones. ¿Sí? Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.